Espíritu Santo, derrama de tu amor sobre todos nosotros. Derrama de tu amor en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Padre, estamos cedidos a ti, sujetos a ti, sometidos a ti. Es un honor y un privilegio que tú nos estás dando. El que fluyamos conforme como tú lo deseas, para que hagamos tu buena voluntad agradable y perfecta. Al estar sujetos a ti, sometidos a ti, abandonados absolutamente a ti, rendidos en tu presencia, subordinados a ti, eso provoca que en ti haya esa confianza para depositar mucho más en nosotros, pues nosotros estamos con un corazón abierto, reconociendo que sin ti no podemos hacer nada. Padre de misericordias, ministranos con todo tu amor, ministranos con toda tu gracia, ministranos con toda tu gloria, ministranos con esa tu presencia majestuosa, soberana, poderosamente manifestada sobre nosotros, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te amamos, Padre de misericordia. Señor Jesús, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Ahora, Padre de misericordias, provoca que esta palabra fluya, que no haya nada que la obstaculice, sino que sea tu presencia provocando que esta palabra entre en el corazón de cada uno de tus hermosos hijos, de tus siervos, y yo como tu siervo declaro, confieso, creyéndole en mi corazón, que esta tu palabra produce mucho fruto en el Espíritu, y a través del Espíritu de cada uno de estos tus hijos, en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pertenecemos y nos cedemos a ti en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta oportunidad, siendo esta una enseñanza clasificada como liderazgo sobrenatural, percibí presentarle lo relacionado con el crecimiento espiritual, crecimiento sobrenatural, según lo manifiesta el libro de Hechos, partiendo del punto de vista de dos personajes. Vamos a hablar más de uno que del otro, pero de dos personajes que tenemos en el libro de los Hechos. Muchas personas le llaman los Hechos de los Apóstoles, pero realmente este libro que escribió Lucas podemos llamarle, sin temor a fallar, los Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien es el protagonista a lo largo de todo este libro. Hoy voy a presentarles el capítulo 8, porque ahí es que están estos dos líderes sobrenaturales. Y deseo que usted pues disfrute del mismo, que usted abra su corazón para que el Espíritu Santo le ministre y usted se percate que si Jesús, por medio del Espíritu Santo, lo hizo en el principio de la iglesia, lo hace con usted también en estos momentos, amados hermanos. Y el anhelo de nuestro corazón es que usted abra su corazón, que sus ojos y oídos espirituales estén abiertos para que reciba lo que el Espíritu Santo le va a impartir en esta oportunidad. Hechos, capítulo 8. Y vamos a verlo en una forma resumida, obviamente. Este capítulo lo componen 40 versículos. Por extraño que parezca, amados hermanos, cuanto más perseguidos eran los discípulos de Cristo, tanto más se multiplicaban. Esto es algo que se repite a lo largo de toda la historia. Aconteció con el pueblo de Israel cuando estaba en cautiverio en Egipto, que era oprimido, abusado, mal utilizado al máximo. Realmente eran esclavos de los egipcios. No obstante,
el pueblo de Israel se multiplicó en una forma tremenda. Y eso acontece siempre que viene la persecución contra el cuerpo de Cristo. La persecución provoca que se manifieste la multiplicación. Este capítulo es un seguimiento de los capítulos 6 y 7. Y usted dirá, pues eso es obvio. Claro que es obvio. Pero donde le quiero llevar es que principalmente es el seguimiento que le da el Espíritu Santo a dos hombres de Dios tremendos, a Esteban y Felipe. Ambos eran diáconos, ambos comenzaron como diáconos, pero fueron promovidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio una promoción, los subió a un nivel más alto espiritual. Esteban y Felipe fueron escogidos con otros 5 hombres, y esto lo vemos claramente en Hechos capítulo 6, en el 3er versículo. Hechos capítulo 6, en el 3er versículo. Observe conmigo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Observe lo que estaba aconteciendo para este tiempo. La iglesia seguía creciendo y los apóstoles estaban sirviendo a todo el mundo y no solo preparándose espiritualmente en la palabra y en la oración, sino que ellos también estaban atendiendo a las personas. Muy en especial, dice la Biblia, a las viudas de los griegos. Ellas se quejaron por falta de servicio y entonces los apóstoles se reunieron y llegaron a la conclusión que necesitaban delegar algunas de sus responsabilidades en otras personas y ellos encargarse de la parte espiritual. Recuerden que estamos hablando de liderazgo sobrenatural. Ellos encargarse de la parte sobrenatural. Ellos entonces consideraron escoger a 7 varones. Vea las cualidades. Número 1, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso nos indica a nosotros inmediatamente cómo usted y yo podemos ser unos líderes sobrenaturales en el cuerpo de Cristo. Número 1, siendo de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría de lo alto, en el dulce nombre de Jesús. Bueno, el propósito era para que los apóstoles se dedicaran a lo declarado en el versículo 4 de ese capítulo 6 de Hechos. Véanlo conmigo si están amables, por favor. Donde dice claramente, y nosotros, los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Felipe y Esteban, ambos fueron promovidos por el Espíritu Santo. Esteban fue conforme a como lo vemos con toda claridad, véalo conmigo, en el versículo 8, donde señala lo siguiente, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos a Esteban fungiendo realmente como un ministro de Dios, llevando a cabo lo que nuestro Señor Jesús les dijo desde un principio a los apóstoles, y los apóstoles obviamente se lo han impartido a sus discípulos. Véalo conmigo, por favor, si están amables. Vea lo que aconteció. Vemos a Esteban efectuando grandes prodigios, milagros y señales entre el pueblo, porque él estaba haciendo lo que Dios le envió a hacer, lo que Jesús le envió a hacer. Y aquí está la iglesia sufriendo. Yo quiero que usted lo vea conmigo, porque entramos ya en el capítulo 8, podemos saltar ya al capítulo 8, y vea el primer versículo. Vamos a ir, la iglesia en un momento de persecución, la iglesia en un momento de aflicción, la iglesia en un momento de abuso, de mal uso, la iglesia siendo realmente maltratada. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo
consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban, que vemos con toda claridad en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 7. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos a Saulo como un líder realmente de los judíos, y él estaba encargado con el Sanedrín de ir y atacar, perseguir, matar, asesinando a los miembros del cuerpo de Cristo. Saulo lo vemos que estaba participando en la muerte de Esteban. Y vemos aquí algo sumamente interesante, extremadamente interesante. Y anhelo que tú lo veas conmigo en un momento dado. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y observe, y todos fueron esparcidos. Esa es la palabra clave para todo lo que le estoy compartiendo en este momento. Todos fueron esparcidos. Esa palabra esparcido es, todos fueron distribuidos, todos fueron regados, todos fueron enviados en diferentes direcciones. ¿Quién es todo? Todos los cristianos que estaban en Jerusalén, excepto los apóstoles, según nos señala la Biblia. Todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Pero esto, sin lugar a duda, esto fue provocado por Dios mismo para que la palabra se siguiese expandiendo por todo el Asia. Porque los cristianos estaban relativamente cómodos en Jerusalén y Judea, pero vemos la iglesia expandiéndose, la iglesia trabajando, la iglesia haciendo después que fueron esparcidos. Gloria al nombre de Jesús. Glorificado el nombre poderoso de Jesús, el Señor de la gloria. Y aquí vemos la iglesia extendiéndose debido a ese esparcimiento, a esa distribución, como cuando el agricultor siembra la semilla, que la esparce. Cuando llueve, que la lluvia cae y se esparce tocándolo todo y penetra en prácticamente todo. Así fue como Dios esparció a la iglesia, al cuerpo de Cristo, excepto los apóstoles. Vemos la iglesia extendiéndose. Y se destaca el hecho de que por donde quiera que iban, anunciaban el evangelio, anunciaban las buenas nuevas, anunciaban la palabra de Dios. Hay 7 versículos que nos hablan de lo que utilizaron. ¿Qué fue lo que utilizaron? La palabra, el evangelio, a Jesús, el Cristo de la gloria. Y yo quiero mencionarle esos versículos, esos 7 versículos que nos hablan realmente de ellos siendo esparcidos y llevando la palabra. En el versículo 4, por todas partes anunciando el evangelio. En el versículo 5, les predicaba a Cristo. En el versículo 12, Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 14, Samaria había recibido la palabra de Dios. Versículo 25, testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Versículo 35, le anunció el evangelio de Jesús. Y versículo 40, anunciaban el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En este capítulo 8 hay 2 eventos que me llaman la atención. Son 2 eventos que realmente son impactantes, que fueron impactantes para mí. Permítame compartírselo y yo decreto en el nombre de Jesús que para usted también van a ser impactantes. Nos señala la Biblia que los apóstoles que estaban en Jerusalén
enviaron a Pedro y a Juan, que eran los más eminentes de todos los que se quedaron en Jerusalén, para confirmar y animar la iglesia, donde por oración e imposición de manos les impartían el Espíritu Santo. Eso lo vemos claramente en los versículos 14 y 17. Recuerden, esta es la enseñanza de realmente estamos liderazgo sobrenatural. Y estamos trayéndole lo que acontece, cómo podemos ser líderes sobrenaturales. Esteban, Felipe, obviamente Pedro y Juan, todos líderes sobrenaturales, provocando que se creasen líderes sobrenaturales también. Esteban ya hizo su labor, partió con el Señor, usted sabe la historia en el capítulo 7. Ahora tenemos a Felipe trabajando en el capítulo 8, trabajando en la obra de Dios. Y Felipe está haciendo una obra preciosa, según ya vimos en los versículos anteriores. Pero fíjese conmigo, los apóstoles que estaban en Jerusalén, cuando se enteraron de lo que estaba aconteciendo en Samaria, que es donde estaba Felipe, enviaron entonces a Pedro y a Juan, no para supervisar a Felipe, sino para confirmar y animar la iglesia. Vea el propósito de las personas que estamos supervisando. Es confirmar, animar, exhortar, motivar, provocar que continúen con ese anhelo de ganar vidas, con ese anhelo de discipular a otras personas, con ese anhelo de echar fuera demonios, de sanar a los enfermos. Eso es la labor de nosotros. En el día de hoy, que es la misma labor que efectuaron Pedro y Juan. Ahora hay aquí una peculiaridad interesantísima, porque señala que en el versículo 14 al 17, que ellos oraban, le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Felipe no lo hacía. Lo estaban haciendo, lo hicieron los apóstoles cuando llegaron. Y debido a esa llenura del Espíritu Santo, observe por favor, amado hermano, debido a esa llenura del Espíritu Santo, Simón, el mago, le pidió a Pedro que le vendiera el don de ministrar el Espíritu Santo. ¡Wow! Observe como lo señala en Hechos capítulo 8, en el versículo 19, diciendo, Simón hablando, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro obviamente no le gustó eso. Pedro estuvo indignado con Simón porque no entendía lo espiritual. Y dice en el versículo 20, entonces Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y a renglón inmediatamente no le dice, tú eres un hijo del diablo, te vas a ir para el infierno, sino que le dice, arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y juega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amados hermanos, amadas hermanas en Cristo Jesús, ve aquí, si es tan amable, por favor, algo adicional que saltó. Simón, el mago, estaba con Felipe y estaba con él para todos lados, viendo los prodigios, los milagros, las sanidades, viendo las personas recibiendo a Jesús, viendo todo lo que estaba aconteciendo. Y él también que ellos, dice la Biblia. Pero él lo que estaba buscando, y esto es importantísimo, lo que le voy a traer. Simón lo que estaba buscando era que cuando Felipe se fuese, él quedase al mando de todo, porque era un mago que tenía las cosas demoníacas, las cosas satánicas, había sobresalido y el pueblo lo seguía. Cuando viene Felipe, que es el poder verdadero, Felipe ya empoderado de lo alto
y con ese poder genuino provocó que Simón fuese opacado, pero Simón se pegó a Felipe para él continuar tan pronto Felipe se fue. Felipe no se percató. Felipe no tenía discernimiento de espíritu. ¿Lo está viendo conmigo, mi hermano? Cuando viene Pedro, ve el corazón de Simón y el Espíritu Santo le revela que era una falsedad todo. Pero no lo condena, sino que le dice, arrepiéntate y pídele perdón a Dios para que Él te perdone. Vea qué amor había en el apóstol Pedro también. Y así debemos de fluir nosotros con las personas que están a nuestro alrededor, que realmente son lo que desean son otras cosas, que tienen un corazón equivocado. Si el Espíritu Santo nos lo revela por medio del discernimiento del Espíritu, nosotros ministrarle para que se acerque al Señor y se vayan todas esas ministraciones negativas. Glorificado el nombre de Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. En tercera instancia, el evangelio es enviado por medio de un alto funcionario a Etiopía, a donde él regresaba de Jerusalén en su carroza. Eso lo puede ver claramente en los versículos 26 al 28. Vemos que hay un eunuco de la reina de Candace que se sentaba sobre los tesoros y él viene leyendo el libro de Isaías, leyendo exactamente el capítulo 53, y el Espíritu Santo le señala a Felipe que se acerque a ese carruaje. Y Felipe se acerca. Obviamente, como el carro iba tirado por caballos, Felipe no iba andando, Felipe iba cogiendo. Y se le acercó y le habló al eunuco. ¿Qué lees? Y él le dice, estoy leyendo aquí esta porción bíblica. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le invitó que se subiese al carro. Se subió y comenzó a hablarle de Jesucristo, que ya lo vimos anteriormente. Habló de todo lo relacionado con Jesús. El eunuco, esto es precioso, el eunuco que recibió convicción del Espíritu Santo. Vea, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y el eunuco vio agua y le pidió a Felipe que lo bautizase. Gloria a Dios. Y Felipe lo bautiza en las aguas. Ahí está lo que le estoy diciendo. Versículo 36 a 38. Y cada uno marcha por diferentes caminos. Pero hay una peculiaridad aquí también. Porque Felipe, después que bautizó al eunuco en las aguas, dice la Biblia que cuando salieron de las aguas, Felipe fue trasladado a Azoto. Vea esto, amado hermano. Felipe no solo efectuando milagros como un líder sobrenatural, no solo efectuando sanidades, liberaciones, salvaciones, sino que es trasladado por el Espíritu Santo también. Gloria al nombre de Jesús. Pero en el interín, después de ser trasladado, él continuó llevando el evangelio a todas las ciudades por donde iba. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús. De este capítulo 8 podemos percibir claramente lo siguiente, amado hermano. Este capítulo 8 nos enseña mucho. Que lo que estamos llamados a impartir es la palabra de Dios. Que lo que estamos llamados a compartir con las personas, que lo que estamos llamados a llevar como mensajes es la palabra de Dios, es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y en esa forma veremos milagros, prodigios, sanidades y salvaciones manifestadas en el dulce nombre de Jesús. Y eso es un ministerio sobrenatural. Somos líderes sobrenaturales. Y obviamente, en segunda instancia, debemos de fluir en amor con las personas que tienen menos conocimiento que nosotros, como aconteció con Simón el mago, cuando Pedro no lo tildó de hijo del diablo ni nada de esas cosas, sino que lo ayudó. Y debemos de fluir con denuedo y en la palabra de Dios con personas de otras naciones o razas.
aunque sean personas poderosas, aunque sean personas ricas, debemos de ir con todo de nuevo y con toda confianza a llevarle las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesús, a llevarle la palabra de Dios en la medida que somos guiados por el Espíritu Santo. Felipe lo hizo con el eunuco. El eunuco era una persona poderosa en Candace. El eunuco era una persona rica y él estaba anhelando tener más conocimiento de la palabra de Dios y más conocimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y como resultado fue salvo también. Gloria al nombre de Jesús. Padre, yo te doy gloria, te doy honra, te doy loor. Gracias por este honor y este privilegio que tú me has concedido de compartir esta tu preciosa palabra con tus hijos. Lo he hecho en total y absoluta confianza a ti, Padre amado, para que tú les viniste a ellos y ellos vean que al igual que Esteban, al igual que Felipe, podemos y debemos de ser líderes sobrenaturales. Que lo que hablemos sea la palabra de Dios, que lo que enseñemos sea el evangelio, que lo que enseñemos sea las buenas nuevas, que lo que enseñemos sea esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Padre de misericordia, gracias, porque entonces tú confirmas tu palabra, esa tu palabra, con las señales que le siguen. Porque tú apresuras tu palabra para ponerla por obra. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque tus hijos han recibido esta tu palabra, hacen gema en su corazón y son hacedores de la misma, convirtiéndose en bienaventurados en el dulce nombre de Jesús. Padre, yo como tu siervo te doy gracias por todos y cada uno de ellos y declaro, confieso que descansan, que reposan, que la gloria de Dios se manifiesta sobre ellos, que tú les hablas, Padre amado, en sueños, que tú le hablas en éxtasis, que tú le hablas como tú quieras. Tú eres Dios, lo que tú desees es bueno para todos nosotros, porque todo lo que proviene de ti es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de tu presencia. Padre amado, anhelamos más de ti. Como el eunuco deseaba más de ti con toda mansedumbre, le pidió a Felipe que le enseñase, así te decimos hoy en día. Heme aquí, Padre amado. Queremos tener más conocimiento de ti. Anhelamos acercarnos más a ti. Ayúdanos, Padre de misericordias. En el dulce nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Qué bueno que estuvo con nosotros, amados hermanos. Nos regocijamos, estamos realmente extremadamente contentos con nuestro Padre Celestial y obviamente con ustedes también en el dulce nombre de Jesús. Todo lo que Dios está haciendo es precioso y va a ser mucho más poderoso. Permítanme esto nada más, porque estamos en los tiempos finales y Jesús viene muy pronto. Jesús viene y viene ya.